hiciéramos un debate con la regla dominicana, no con la americana, de 1 minuto, 2 minutos, no, con la de aquí, a fondo, sin tiempo y sin límite y con contrarréplica, para ver si lo que decimos es cierto o no es cierto. Digamos, hoy día lo estamos desafiando. Lo desafiamos a un debate antes del cierre de la campaña, si lo que decimos es cierto o no es cierto, y que eso defina el plebiscito el 19 de mayo. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Máximo Castillo Salas, un reconocido abogado quien fue hace mucho tiempo ya presidente de la Cámara de Cuentas. Ha escrito varios libros acerca de la corrupción de la República Dominicana y es un veedor ciudadano. Con él estaremos analizando el panorama político, ya que me preocupa justamente lo que está pasando con el expresidente Leonel Fernández, donde se ve desesperado pidiendo un nuevo debate. Bienvenido, Máximo Castillo Salas. Gracias por la invitación, José. Gracias. Estamos a tus órdenes. Don Máximo, me preocupa el expresidente Leonel Fernández. Lo oímos justamente ayer en una comparecencia que él tiene, parecida a la que tiene el presidente Luis Abinader de la Semanal, en la que se ve pidiendo un nuevo debate con reglas dominicanas, sin interrupciones de 1 o 2 minutos, y donde él quiere prácticamente de forma desesperada retar al presidente Luis Abinader para ver si cambia el escenario político. Yo pienso, José, que eso es una consecuencia de lo que se ve venir. Es un tsunami lo que va a acontecer. Vemos que en el debate reciente donde participaron Abel Martínez, Luis Abinader y Leonel Fernández no se llevó la mejor parte. Entonces tal vez el interés de él ahora de presionar un debate es precisamente queriendo revertir lo que pasó en aquel debate. Pero incluso se ve, o sea, su lenguaje corporal, un hombre que ha leído tanto, un hombre tan preparado. Estamos hablando de un político que se ha codeado con la élite mundial. O sea, emocionalmente yo como que no veo a un Leonel Fernández tan ecuánime, tan pausado como siempre ha sido. ¿A qué obedece como esa especie como de desesperación? Yo lo interpretaría como el ocaso de un liderazgo. Porque obviamente todo lo que ha acontecido en el país, la participación que ha tenido Leonel Fernández, de todas, esta es la más pobre. Y no solo eso, sino que se ve ya a simple vista que en su propio partido va a ser sustituido su liderazgo. Va a ser sustituido. Y oye, ¿por quién va a ser sustituido? Por su hijo. Ahora mismo Leonel Fernández se debate en un dilema, si continúa o si le da paso a Omar Fernández. Recientemente vi declaraciones donde él dice que se va a mantener, que él va a seguir aspirando. Pero obviamente ya se ve a distancia que en ese partido, la Fuerza del Pueblo, ha surgido un nuevo liderazgo. O sea, se verá forzado a pasar la antorcha. Exactamente. No importa si Omar Fernández pierde o gana, porque eso todavía no está bien definido, si va a ganar o va a perder. Ahora, a nivel del partido de la Fuerza del Pueblo, ya se ve a distancia que Omar Fernández está sustituyendo a su padre. Eso es importante. En su liderazgo. Sobre el mismo Omar Fernández, pero antes de pasar a Omar Fernández, escuchamos un audio esta misma semana diciendo Danilo Medina que quien quede en una tercera posición puede desaparecer. ¿Qué va a acontecer en ese 19 de mayo? Porque de antemano entonces lo que se puede transformar el país es en un bipartidismo. Si la Fuerza del Pueblo queda muy abajo, puede que desaparezca, y si el PLD queda muy abajo también entonces va a desaparecer. ¿Usted coincide con ese planteamiento? No creo que van a desaparecer, ni va a desaparecer el PLD, ni va a desaparecer la Fuerza del Pueblo. Ahora sí van a desaparecer los líderes. Los líderes que desde el siglo pasado han estado dirigiendo esos partidos, especialmente Danilo Medina y Leonel Fernández, van a desaparecer como líderes de esos partidos, porque ya estamos en presencia del liderazgo emergente. Entonces los líderes que, como el caso de Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, que no le pasen la antorcha a su relevo, van a quedar mal parados para la historia. Y eso es lo que estamos viendo. Los partidos no van a desaparecer porque, por cierto, cada uno de esos partidos va a tener una representación congresual. Tienen una representación municipal.
Lo único que va a cambiar es el liderazgo de esos partidos. ¿Usted cree que haya una segunda vuelta? No creo. No. No creo. Yo te dije anteriormente y te reitero, yo soy de los que creo que el presidente Luis Abinader se va a imponer con más de un 58.5% de los votos. Y en ese sentido te tengo aquí un análisis de el panorama electoral que vamos a vivir el próximo domingo. ¿Se la va a jugar, don Máximo? Claro, me la voy a jugar, como siempre me la he jugado. Atención, atención, los números de don Máximo Castillo Salas. Esto es un juicio de valor. Sí. Y así se lo digo a la opinión pública. Hay una percepción que yo tengo de lo que va a acontecer. No es que lo que yo voy a decir sea exacto, como lo voy a decir, pero es la percepción personal, como una persona que tiene una vida viendo cada uno de los acontecimientos políticos que se dan en el país, viendo cada una de las elecciones. Entonces, en base a eso, yo tengo esta percepción. ¿Cuál es su percepción? El número de electores que hay para el próximo domingo es de 8.145.548 electores. Es decir, que con relación a las municipales subió más o menos 14.000 votos. De esa cantidad viven en el país 7.281.763. Y en el exterior van a votar, tienen derecho al voto 863.785. El voto, como es natural, se va a ejercer en las 32 provincias, los 158 municipios y en los 235 distritos municipales, además de las seccionales del exterior. El histórico de la abstención, que hay que analizarlo sobre este monto de personas con capacidad para ejercer el voto, el histórico ha sido entre un 21 y un 31%, ha sido el histórico de la abstención. Salvo el año 1990, donde la abstención se disparó en un 40%. En el año 2020, producto del COVID, esa pandemia tan terrible que nos azotó, la abstención se elevó a 44.71, el nivel más alto histórico. Calculamos, tenemos el criterio de que es posible que la abstención para el próximo domingo oscile cerca de un 25% de las personas con calidad para ejercer el voto. Y de ser así, entonces estaríamos hablando que de los 8.145.548 electores, el 25% que no votaría serían 2.035.387. Lo que quiere decir que si el presidente Luis Abinader, como nosotros hemos dicho, alcanza un 58.5% del total de electores, estaría sacando 3.574.444 votos. Leonel Fernández, que somos del criterio que va a llegar a un tope de 22.5% de la cantidad de votos emitidos, estaría sacando 1.374.786 votos. Abel Martínez, que hemos dicho que entendemos que puede llegar a un 14.2% con el Partido de la Liberación Dominicana, estaría sacando 867.642 votos. Entonces, los demás candidatos, que son minoritarios, entre los cuales está Roque Espaillá, Miguel Vargas, Carlos Peña, sí, Virginia Antares, todos esos candidatos no pasarían de un 4.7% de la cantidad de votos emitidos. Estaríamos hablando que llegarían a 287.177 votos. Pero entonces, a nivel del Congreso habría una variación. Sí. Ese tsunami a nivel presidencial, que se ve a simple vista que el presidente Luis Abinader se va a imponer en la primera vuelta, a nivel presidencial ese tsunami, ¿qué traería en el Congreso? 20 senadores que tiene el PRM lo llevaría a 28. El PLD, que tiene 3 senadores, se quedaría con 2. La Fuerza del Pueblo, que tiene 8 senadores en la actualidad, se quedaría con 2. Y a nivel de la Cámara de Diputados, el PRM, que tiene 101, con sus aliados llegaría a 122. Mientras que la Fuerza del Pueblo, que tiene 18, subiría a 30.
y el PLD, que tiene 61, bajaría a 32. Ese es su análisis. Ese es el análisis que hacemos, y partiendo de ahí, entendemos lo que yo te decía en principio. Habrá un cambio de liderazgo en el país. El presidente Luis Abinader, que se mantiene, tendría la responsabilidad y el manejo del liderazgo dentro de su partido, donde hay varios aspirantes que van a aspirar a la presidencia de la República. Tiene la voz cantante y tiene la posibilidad de tener la llave de cierre de que esas aspiraciones no terminen dividiendo el partido. ¿Cómo? Pues es peligroso porque hay mucha gente allí que desde ahora se está perfilando. Así es. Y él, viendo los movimientos internos que se dan, está diciendo que luego que pasen las elecciones les va a convocar para ir ordenando lo que puede ser la convención del Partido Revolucionario Moderno. Así es. Allí estaría compitiendo Carolina Mejía, alcaldesa reelecta por el Distrito Nacional, Yayo Sanz Lobatón, el mismo David Collado, con todo el dinero del mundo de la familia Vicini, Wellington Arnaud, Guido Gómez Mazara, etcétera, etcétera. Y otros etcétera. Que pudieran surgir. Y otros que pueden que salgan de la cantera, aprovechando que el presidente aparentemente no va a ir. Pero también el presidente, si se modifica la Constitución, como han querido decir algunos, tendría la puerta abierta para entonces otro mandato. Sí, pero el presidente no se va a arriesgar, porque el riesgo ahí es doble. Primero, su prestigio, su aceptación popular que tiene, que ahora, hoy por hoy está por encima del 60% su aceptación. Y no solo eso, sino el peligro de división histórica que se ha dado en todos esos grupos, en todos esos partidos que devienen del origen de Peña Gómez, del origen de Juan Bosch. Cuando comienzan a aspirar, terminan dividiéndose. Entonces el presidente Luis Abinader tiene que tener la visión de crear el liderazgo de relevo sin que hayan traumas mayores. Y la única forma que él tiene de hacerlo es, como obviamente se va a modificar la Constitución de la República, porque hay que modificarla para muchísimos aspectos, esa modificación le va a dar a él la posibilidad de tener la llave de cerrar y abrir. Porque es casi seguro que con la modificación constitucional, aunque no se quiera, se va a tocar el artículo 124. Y desde que se toque, que se le quite el transitorio, ya se rehabilita el presidente Luis Abinader para aspirar nuevamente. Pero un peligro, porque también se habilita Danilo Medina. Pero no importa. ¿Cómo que no importa? Danilo está ahí esperando sus tropas, y si le modifican la Constitución, entonces existe la posibilidad de que él pueda volver. Sí, pero imagínate figuras del siglo pasado que han estado primando en el liderazgo de su partido en un momento que ya le ha llegado el ocaso, que viene un nuevo liderazgo, que lo va a sustituir quieran o no. El caso de Leonel Fernández, que ha dicho que quiere seguir, que no se retira. Vemos como Omar Fernández se está prácticamente imponiendo ante la opinión pública y a nivel de aceptación popular. Leonel Fernández en una tasa de rechazo que salió en la última encuesta demasiado elevada. Omar, su hijo, limpio totalmente. Lo mismo va a suceder en el PLD y lo mismo va a suceder en el PRM. Lo único que hay en esto es que el que esté en el poder tiene que cuidarse mucho de la corrupción, porque todo el que quiera aspirar quiere hacer su campaña en base a los recursos del Estado. Sí, pero ahí el presidente debe decir a esos aspirantes que el que quiera libremente aspirar, que lo haga, pero desde fuera. Exacto. No desde INAPA, no desde el Ministerio de Turismo, no desde la Dirección General de Aduanas, sino que se vaya con su propio pulmón a las calles a buscar dinero de su campaña, pero no utilizando el dinero del Estado. Ahí es que viene el papel de nosotros y la importancia de la comunidad nacionalista no partidista, grupo que yo encabezo en la actualidad, el encuentro, que ha nacido como una necesidad para ayudar a la sociedad dominicana a que encuentre el camino de resolver tantos males, especialmente los tres que más gravitan: el problema migratorio, que está haciendo un estrago extraordinario, el problema del endeudamiento, que está afectando la posibilidad de crecimiento del país a nivel de estabilidad, a nivel económico. Pero además de esos dos problemas, el problema de la corrupción administrativa. Claro, que tiene que caer la gente que está también en este gobierno, no solamente los del pasado. Pero dándole lectura al mismo Leonel Fernández, lo vimos recostado también hace pocos días sobre unas declaraciones falsas sobre los motoristas.
indicando que el presidente les había llamado plagas y cuando se fue a revisar el video, el presidente en ningún momento le dijo plagas. Vemos también que en esta misma semana, no se lo atribuyo a él porque no tengo la seguridad, pero se estaba utilizando un audio modificado, aparentemente con inteligencia artificial, de donde supuestamente habla el presidente Luis Abinader en favor como de recibir y de aceptar haitianos. Correcto. Eso es peligroso, porque entonces lo que da a entender la oposición es que está buscando como pecar en río revuelto y confundir, o sea, no ganar en base a votos, sino una confusión del pueblo dominicano. Así es, así es, y eso, obviamente, la población en determinado momento juzga. Y cuando se ve el origen de dónde viene toda esta campaña sucia, la población entonces castiga. Y es por eso que yo pienso que el que quiere beneficiarse de una campaña sucia en estos momentos, lo que se va es a perjudicar. Y eso lo vamos a ver el próximo 19. Sí. La persona, hay gran cantidad de los electores que no hablan, pero escuchan y ven. Y cuando van a tomar su decisión, la toman sobre la base del criterio que se han formado por lo que han visto. Entonces, cuando han visto una campaña sucia en contra de una figura como el presidente Luis Abinader, que todas las encuestas lo dan ganadores, que la población en más de un 60% lo apoya su gestión de gobierno, entonces eso se va a revertir y va a disminuir más el voto hacia esa persona que se interpreta que pueden ser los auspiciadores de esa campaña sucia. Y el hecho de que Leonel Fernández, por ejemplo, en ese debate de Ángel, no haya combatido con más energía al presidente Luis Abinader, le está pasando factura y él quiere sacar de abajo, lo quiere arrinconar, le quiere dar en la madre. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que el expresidente Leonel Fernández, al ver que no pudo sacar el objetivo que perseguía en ese debate, porque según los analistas, hasta Abel Martínez quedó mejor que él. Yo sí, para mí él fue el gran contrincante que tuvo el presidente. Entonces, ¿qué le pasa al expresidente Leonel Fernández? Que obviamente, viendo con claridad lo que le viene, quiere sacar algún tipo de elemento que le permita catapultar los votos que él necesita, que no lo tiene ahora. ¿Debería aceptar el presidente Abinader un nuevo debate es que con no hay las reglas dominicanas, como él dijo? Porque él está hablando como con las reglas nuestras, no con las reglas internacionales de que un minuto, que si pausa y después contrarréplica es un minuto, no. Un debate libre de ideas. Yo te voy a hablar con franqueza. Al expresidente Leonel Fernández se le fue el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque en aquel momento que el gran líder era el doctor José Francisco Peña Gómez, que cuando propusieron el debate, Peña Gómez dijo que no iba al debate, porque se entendía que Peña Gómez estaba ganado y no podía ir a arriesgarse. Leonel Fernández terminó yendo él solo al debate y poniendo una silla y diciendo que ahí estaba el doctor Peña Gómez y le preguntaba al doctor Peña Gómez, sí, tal cosa. Eso le dio un repunte. Le dio un repunte en ese momento y ganó las elecciones. Pero en este momento es todo lo contrario. Fue un debate donde el presidente Luis Abinader quedó excelente, Abel Martínez quedó mejor que él. Entonces, ¿quién es el perdedor del debate? Él se ha dado cuenta que ha bajado y que precisamente perdió ese debate. Y no solo eso, sino que las últimas encuestas están diciendo que la tasa de rechazo más alta es la de él. Pero al final del camino yo te digo lo siguiente. Por su calidad de estadista, por su posicionamiento social, va a sacar más votos que Abel Martínez. Yo inclusive planteo que va a sacar entre un 22.5%, mientras que Abel va a sacar un 14.2%. Ese es el criterio que yo tengo. ¿Debería entonces retirarse ya con esa aparente derrota que pueda sufrir? Él dice que va a seguir, pero las circunstancias que se están viendo a distancia es que su hijo lo va a sustituir en el liderazgo, porque está recibiendo un apoyo de la población, no tiene tasa de rechazo por encima, está por encima del expresidente Leonel Fernández. Pero con esa senaduría del Distrito Nacional, ¿usted cree que pueda Omar quedarse con ella o lo va a aplastar el Estado, como él mismo está denunciando, mencionando, que serán todos contra uno?
Por un lado está el presidente que se tiró a Guillermo Moreno como si fuera su hijo aquí en el pecho y lo lleva ahí cargado para donde quiera que va, como si fuera, ¿verdad?, su mi nene, como dirían en el campo. Así es. Vi un respaldo de Carolina Mejía, vi también al mismo Wellington Arnaud, vi al ministro de Turismo y todos lo alzan y lo brincan. Decían, se estaba haciendo hasta un meme de que lo único que falta es que el presidente lo lleve ya a la basílica y lo entregue así como una ofrenda. Sí, pero yo le doy una lectura diferente. Independientemente de todo ese apoyo que está recibiendo Guillermo Moreno, puede ganar la senaduría, Guillermo. Pero Omar puede perder o ganar y gana como quiera. ¿Cómo ha sido, Máximo? Todavía Omar Fernández perdiendo la senaduría gana porque ya está posicionado en la sociedad dominicana y ya no se ve a Omar Fernández como un senador, se está viendo como un futuro candidato presidencial. Y ahí es la preocupación de Leonel Fernández, porque Leonel Fernández, como todos los caudillos, quiere seguir. Y lamentablemente quien lo está sustituyendo, de hecho, es su propio hijo. Es un dilema delicado, es un dilema peligroso. Sí, es interesante. Es un dilema peligroso. Es un tema interesante porque en el caso de Carolina e Hipólito Mejía, ya Hipólito iba saliendo y Carolina venía no, y que Hipólito se ha retirado. Hipólito ha dicho que ya él está retirado. Hipólito lo que es un asesor del PRM. Y le ha dado paso a Carolina, obviamente él quiere que gane Carolina. Pero es cierto que hay un pacto entre el presidente Abinader e Hipólito Mejía para facilitar las condiciones a Carolina y que se la vaya acomodando y que Carolina sea su especie de delfín. Yo no creo que haya ese pacto. Lo que yo sí creo que existe mucho respeto entre la familia Mejía y la familia Abinader. Por cierto, tengo entendido que hay un día de la semana que se reúnen a almorzar juntos. Hay ese respeto, hay ese apoyo, hay ese agradecimiento. Recuerda que Luis Abinader fue vicepresidente, candidato vicepresidencial de Hipólito Mejía. Que la creación del PRM es un inicio del presidente Mejía conjuntamente con su equipo cuando salió del PRD. Sí, pero el partido es una herencia del padre de Luis Abinader. No, el nombre. El nombre. El nombre nada más. Y el registro. Y el registro. Pero en sí, la herencia estructural, la herencia de fuerza, es del viejo PRD. ¿Y quién era el gran líder en el viejo del PRD? Era el expresidente Hipólito Mejía. Sí. Entonces recibe del padre de Luis Abinader la sigla, el nombre, pero la estructura es del liderazgo de Hipólito Mejía, donde creció Luis Abinader como un líder que venía en segunda, que fue primero parte del equipo de Milagro Ortiz, luego vino a ser candidato vicepresidencial con Hipólito Mejía y se fue ganando el respeto y el apoyo de toda la estructura de liderazgo dentro de lo que era el viejo PRD. ¿Y usted no cree que el PRM cometió un error al promover a Guillermo Moreno a esa senaduría teniendo tanta gente a lo interno? No cometió un error porque entonces se ve muy avasallante todo lo que están haciendo con Omar. Creo que fue una estrategia que se jugó bien, aunque al final debieron cubrir las apariencias, no aparecer tan abiertamente desplegando todo el apoyo y todos los recursos a favor de Guillermo Moreno, porque se ve avasallante y la población dominicana tiende a inclinarse por el que aparentemente es la víctima. Entonces digo que no fue un error llevar como candidato a Guillermo Moreno, pero sí ha sido un error para mí desde el punto de vista que yo lo veo, que sea tan visible todo el apoyo. Sí, pero entonces ahí Omar ha aprovechado esa coyuntura, incluso lo refleja en los spots publicitarios y la gente le ha comprado el discurso, aunque otros dicen, pero no puede ser tan ñoño, no puede ser tan ñoño, no puede ser que ¿dónde están tus ideas? ¿Dónde están tus planteamientos? O sea, no puedes únicamente utilizar el recurso de la víctima. Hay un solo elemento que yo entiendo que posiblemente hubiera perjudicado la candidatura de quien potencialmente debió ser la candidata, Farideh Raful. Farideh, sí. Y es que veo que ahora la Iglesia Católica en pleno está pasándole apoyo a Omar Fernández por el solo hecho de que Omar Fernández se ha manifestado pro vida, lo que no era Farideh.
Sí. Entonces ese pudo haber sido, en una candidatura entre Faride y Omar, pudo haber sido un elemento que permitiera que Omar le sacara la cabeza. Es posible que se hayan dado cuenta de que por ahí venía una tendencia. Pienso yo que ese es uno de los elementos, pero pudo haber existido otro elemento de fondo que le haya dado lugar a los asesores del PRM para que el lugar de Faride sea Guillermo Moreno. Guillermo. Otro elemento es que Guillermo Moreno viene de sacar un 1% en las presidenciales. Sí. Su partido Alianza País representa un nicho importante. La cantidad de votos, no importa cuál sea, para el PRM, para el presidente Luis Abinader, es un elemento que, de no ser con esta alianza, Alianza País no estuviera en la gran alianza del PRM. O sea, que también Guillermo Moreno, en caso de que pierda de Omar, estaría pasando los casos políticos. No tanto así, porque todavía tiene juventud, no es tan mayor de edad y es líder de un partido emergente. No veo a Guillermo Moreno desapareciendo todavía. No debería retirarse si pierde ya de esa manera, porque estamos hablando de alguien que ha aspirado a la presidencia varias en veces. 3 oportunidades y no ha superado el 5%. Ya este sería prácticamente la última oportunidad que le quedaría a disposición. Pero no lo veo desapareciendo. Yo veo desapareciendo al caudillismo viejo. Los viejos líderes, que la mayor parte han sido expresidentes. Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, Miguel Vargas, que aunque no ha llegado a la presidencia, ha dejado que un partido otrora tan poderoso como el PRD se le vaya de la mano. Se le vaya. Y como dijeron muchos, se ha convertido prácticamente en el sepulturero de ese partido. No, y que según entonces el pronóstico que usted acaba de dar, puede que hasta el cobrador quede por encima de él, el mismo Roque Espaillá. Va a quedar por encima Roque Espaillá, así es. Pero mira, perdería también la titularidad de ser un partido mayoritario. Eso habría que verlo, porque sacó, creo que varios directores de distritos municipales en las pasadas elecciones, y tiene legisladores en la actualidad, tiene varios diputados, creo que tiene como 3 diputados. Habría que ver cuántos diputados saca y qué cantidad de votos saca, porque hay un aspecto que ayuda a mantener la legalidad de los partidos, y es si han sacado legisladores. No es solo el hecho de tener un porcentaje específico que la ley expresa, sí, sino que hay una excepción, y la excepción está dada por la cantidad de legisladores que han sacado en el proceso electoral, sea a nivel municipal o a nivel congresual. Eso pudiera estar incidiendo entonces en favor de que por lo menos siga existiendo el PRD. Así es. Un aspecto que te quería comentar y que para mí es de mucha importancia es qué va a pasar con la Constitución a partir de ahora. ¿Qué va a pasar? Porque vemos que el país, estamos ahora mismo, como te decía, en una situación que presenta un dilema para el país que hay que resolver. La primera parte es lo que tiene que ver con el problema migratorio. La presión internacional, nosotros ya con aproximadamente 2 millones de ilegales, la mayor parte de ilegales. Mal contados ilegales, porque el que está... Esto no es un problema de racismo, ni es un problema de xenofobia, ni nada de eso, sino que el país está afectado con eso, está afectado en su economía y está afectado en su integridad, en su soberanía está afectado el país, en su identidad nacional. Bueno, a mí me gustaría que usted aproveche y hable de una organización que usted está encabezando. Correcto. Que se llama Encuentro, Comunidad Nacionalista No Partidista, con el lema La Patria Primero. ¿Cómo surge esa organización y qué persiguen ustedes? Específicamente ahí está el asunto. Esa organización surge como una necesidad de fortalecer la identidad nacional, de fortalecer la soberanía, de fortalecer la patria, de fortalecer el país en un momento que precisamente organizaciones internacionales están atacando la soberanía nacional. Están pretendiendo que independientemente de esa cantidad de ilegales que existen en el país, que hablamos de que mal contado pueden ser más de 2 millones, pretendiendo que 3 millones más penetren al país, y lo han hecho por distintas vías, porque han hablado de campos de refugiados, han hablado de ayuda, de penetración pacífica, humanitaria, pero en definitiva es un desplazamiento migratorio que afecta la dignidad, que afecta la soberanía, la identidad que afecta nacional, la identidad de la patria. Nuestros hospitales, nuestros servicios básicos, que afecta la economía. La educación,
la economía en sentido general. Entonces el gobierno dominicano no tiene ya la fuerza para combatir esos organismos internacionales, porque quiérase o no, Endeudamiento y compromiso. por el endeudamiento público por un lado, por las relaciones comerciales por otro, por la geopolítica que ejercen alguna potencia donde la República Dominicana es parte de un eje, y una serie de factores le impiden al gobierno de manera directa hacer una mejor defensa. Y ha hecho lo mejor que ha podido el gobierno. El presidente Luis Abinader se ha parado en dos patas y le ha dicho que no. Inclusive hay ahora unos videos circulando donde han tomado, parece que a través de inteligencia artificial, como tú planteabas, la voz del presidente diciendo que sí, que después de que pasen las elecciones. Pero no es así. El presidente se ha mantenido firme en eso, de que no va a permitir el campo de refugiados, de que no va a permitir la penetración de más de 3 millones que pretenden, pero no es suficiente lo que está haciendo el presidente y su gobierno. El pueblo dominicano necesita de unificarse, y es por eso que nosotros como comunidad no partidista salimos para defender la patria, para apoyar al gobierno y para defender la identidad nacional. ¿Y qué acciones inmediatas van a tomar? Nosotros estamos llamando a formar un ejército cívico. Un ejército cívico de ciudadanos que defiende la patria. No es peligroso. No es peligroso. Un ejército. No, porque un ejército de ciudadanos donde se conglomera una cantidad de personas es un ejército. Y hay ahora mismo una necesidad latente del país de que tenemos que unificarnos. No es para actuar con agresividad, porque para eso están las Fuerzas Armadas, para tomar medidas de proteger el orden público, etcétera. Para eso existen las instituciones. Es para que nosotros creemos la conciencia y como ciudadanos realicemos toda la diligencia posible para que esta situación que vemos que nos está afectando deje de persistir sobre la identidad nacional. Entonces, si nosotros nos formamos municipio por municipio, provincia por provincia, en todo el país con esa conciencia y hacemos una conexión de pensamiento y de acción, podemos disminuir la cantidad de personas con ilegalidad que viven dentro del territorio nacional y evitar esos 3 millones adicionales que organismos internacionales pretenden que entren al país. Y del endeudamiento externo, porque el país ahora mismo tiene una deuda acumulada que mete miedo, o sea, más de 34 mil millones de pesos se han tomado en esta administración en préstamos de dólares, 34 mil millones de dólares, rectifico, 34 mil millones de dólares. Es una locura, don Máximo. Yo creo que parte de los elementos que han sido el caldo de cultivo para que organismos internacionales presionen a la República Dominicana y hagan tambalear la identidad nacional, radica por una parte en la dependencia económica que nosotros tenemos de algunos organismos internacionales, radica en las debilidades estructurales y humanas que nosotros tenemos en nuestro sistema político. Y es por ello que nosotros planteamos que es necesario realizar una nueva modificación constitucional y en ella incluir aspectos que tengan que ver con el freno del endeudamiento. ¿De qué manera se podría hacer para plantear una idea en una lluvia de ideas? Que cuando el endeudamiento llegue, si es que no ha llegado ya a un 70% del Producto Interno Bruto, en servicio de amortización de capital y pago de intereses y la misma deuda, que se frene, que constitucionalmente se establezca un aspecto que prohíba que se tome más préstamos cuando se llegue a ese punto. Estoy de acuerdo. Si baja, si se paga y se amortiza y se disminuye, entonces que haya esa flexibilidad, una especie de abanico, de acordeón. Pero además hay otra serie de factores que hay que mejorar porque han sido elementos que han debilitado la fortaleza del Estado dominicano. Por ejemplo, la justicia, que ahora vemos que existen dos estamentos que ninguno de los dos tiene independencia. El Ministerio Público porque no la tiene de manera legal, constitucional. Intenta hacer un gran trabajo, pero está limitado porque solo puede trabajar hacia un lado de las personas que cometen hechos
que cometen actos de corrupción. Que incluirlo de este mismo gobierno, porque también hay gente que está robando mucho dinero. Pero ¿cómo lo van a hacer? No pueden hacerlo porque no tienen la independencia legal. Y es por ello que la Constitución debe modificarse para que este estamento, en lugar de ser designado por el presidente de la República, pueda ser designado por el Consejo de la Magistratura. Y en ese Consejo de la Magistratura, que debe modificarse también el Consejo de la Magistratura para sacar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y sacar también al Procurador General de la República, porque son parte interesada. Y en lugar de ello, entonces, incluir en esa modificación del Consejo de la Magistratura a los rectores de las universidades más antiguas del país. Sí, pero además también reformar el sistema carcelario. O sea, las cárceles no pueden seguir siendo centros para que se profesionalice la delincuencia, sino vamos a utilizarlo para reformar, para que esas personas que están allí, esos reos, esos privados de libertad, como se le dice ahora, salgan de ahí con dignidad, recuperando un espacio en la sociedad que le permita ser productivo, que esas cárceles se puedan utilizar para confeccionar zapatos, como lo hay en algunas, tengo entendido, pero que sea masivo, sí. Que el Infotep esté integrado, que salgan técnicos en reparación de neveras, de estufas, técnicos de televisión, que el ITLA llegue también a la cárcel. Como pasa en otro país. Claro, no puede ser, para transformar la sociedad se necesitan dar esos pasos, porque nos estaremos librando de potenciales personas que no encuentran otro modo de vivir que no es siendo delincuentes. Claro, pero en ese mismo aspecto y en la modificación constitucional, que debe incluir la modificación del Ministerio Público con sus adjuntos deben ser designados por el Consejo de la Magistratura. Ahí está el procurador penitenciario, que tendría que manejar todo el sistema penitenciario y darle esa modalidad, esa amplitud, pero también el del INACID, también el de persecución de la corrupción administrativa. Debe crearse un procurador que vele por el asunto que tiene que ver con la extinción de dominio que está paralizada, que debe dársele mayor amplitud y una visión constitucional para que la extinción de dominio, que es importantísima en la lucha contra el crimen organizado, tenga un fuero de fortaleza en la legislación dominicana, partiendo de la Constitución. Entonces, esos procuradores adjuntos, designados por el Consejo de la Magistratura, un Consejo de la Magistratura modificado, pero también la Cámara de Cuentas. Vamos a dejar que la Cámara de Cuentas siga siendo designada por el Congreso. Hay que cerrar eso, porque no está haciendo nada. No, habría que cerrar el Congreso, que es el culpable de que la Cámara de Cuentas no funcione. Hay que sustituir y cambiar y llevarse todo el que se tengan que llevar, pero si la otra servía poco, esta sirve menos porque ni siquiera auditoría se está presentando. Pero hay que ¿Dónde está la auditoría de este gobierno? No hay. Entonces la quieren sustituir 5 auditorías por la Contraloría. 5 auditorías en un año. Es que la Contraloría no hace auditoría. La Contraloría da seguimiento a el manejo interno del Estado. Es un funcionario interno, es un auditor interno del Estado. La Cámara de Cuentas es el externo, el que tiene que presentar los trabajos que van a la justicia, es la Cámara de Cuentas que los presenta. Entonces la Cámara de Cuentas, yo entiendo que pudiera perfectamente cambiar su forma de modificación, porque el Congreso está muy politizado. Y en lugar de nombrarle el Congreso, que se arma cada vez que hay que nombrar la Cámara de Cuentas, una repartición, que se han nombrado por el Consejo de la Magistratura, un Consejo de la Magistratura modificado. Sí. Entonces, si la Cámara de Cuentas es nombrada por el Consejo de la Magistratura modificado, tiene una verdadera independencia, porque ahora no la tiene. Y si seguimos entonces en esa línea, vamos a encontrar que la sociedad dominicana podría organizarse de mejor manera. Pero hay aspectos que hay que tocarlo también en la Constitución, ¿como cuáles? Vamos a seguir con 190 diputados. Eso hay que disminuirlo. Con 32 senadores. Con 25, con 32 y 32 es suficiente. Pero hay que preguntarle a la población en un referéndum que la Constitución debe permitir, organizado por la Junta Central Electoral, si quiere que se modifique, se disminuya el número de diputados o no, o si quiere que el Congreso, en lugar de bicameral, se convierta, como en algunos países, en unicameral. Eso yo estoy de acuerdo también. La unificación de las elecciones, esa es una cuestión que hay que hacerla. También, pero ese Congreso unicameral estoy plenamente de acuerdo. Yo estoy en favor de que ese costo hay que reducirlo, y además también hay una representación allí que no es necesaria. Esos son, cada vez que quieren dinero,
de la manera que sea, ahí se dilapida todo, que si hay que dar Llamado para barrilito. la habichuela, que si el Día de la Madre, se inventan toda clase de ayudas sociales que debería Ese tener dinero la cosa. dispendioso, ese es un dinero un dispendioso que no hay robo. forma de soportarlo. Claro. Entonces, el problema, volviendo al problema de la Cámara de Cuentas, tú sabes la mora de fiscalización que tiene el país. ¿Cómo puede rendir cuenta el presidente de la República cada año si la rendición de cuentas fundamental que establece el Congreso, que establece la Constitución, tiene que hacerla la Cámara de Cuentas con el informe de los ingresos y egresos del Estado, de las inversiones, del manejo del presupuesto y de la fiscalización? Y eso no le puede ocasionar problemas a futuro al presidente Abinader. Bueno, lo que pasa La es inobservancia. que le ha pasado a todos los partidos que han pasado por el gobierno, porque el problema en la Cámara de Cuentas se arrastra de mucho tiempo, Sí. pero no hay descargo. Entonces la ciudadanía, que es la que tiene que reclamar, que es ante quien hay que hacer la rendición de cuentas, Sí. no abre los ojos, no está despierta, porque sí, se manejó en este año un monto específico del presupuesto y no se descargó. No se descargó porque el Congreso no fiscalizó, que es el fiscalizador primario que se apoya en el brazo que es la Cámara de Cuentas, no fiscalizó el uso de esos recursos, esa inversión, esos préstamos. Entonces el gobierno no tiene descargo. No no todos los gobiernos que han pasado de casi 20 años atrás. Eso es sumamente delicado. Entonces hay una serie de situaciones que hay que resolverla a nivel constitucional. Y la mejor forma es que todos los partidos participen, que la sociedad participe. Y como la mayor parte de los partidos a través del tiempo han tenido esa debilidad de hacer la cosa en favor del pueblo, entonces poner al pueblo a votar, hacer referendo para los temas que sean puntuales, que sean de mayor importancia para el país. No ha sido utilizada esa figura. Existe el referendo, pero un referendo limitado donde el Congreso estableció en uno de los artículos de la Constitución que para hacer un referendo hay que aprobar la ley primero y que tiene que estar de acuerdo a una mayoría calificada del Congreso, es decir, es una retranca para que el pueblo no tenga el acceso a ese derecho. Wow, esa herramienta tan vital y tan importante donde se supone que somos una democracia. Y lo grande del caso es que hay una coincidencia. Es una coincidencia que yo te llamo a que la revise. Sí, ¿cuál? El artículo que plantea esa retranca, esa camisa de fuerza para el pueblo, para que no tenga libertad de votar sobre la cosa importante cuando el pueblo es quien elige a las autoridades, es el artículo 210. El mismo 210. El artículo 210 que nació en la Constitución de 1844 con las imposiciones de Pedro Santana, que después dio lugar para fusilar a María Trinidad Sánchez, a los hermanos Puello, a Francisco del Rosario Sánchez, porque le incluyeron en ese artículo la posibilidad de él declarar el estado de excepción cuando él considerara. Sí. Entonces ese se aplicó la pandemia. Exacto. Entonces ese artículo 210 de esta Constitución es una camisa de fuerza para el pueblo, para que el pueblo no pueda hacer referéndum. Y son los legisladores los culpables. De la Cámara de Cuentas son los legisladores los culpables de que la Cámara de Cuentas no haya caminado, de que haya nacido muerta, porque son ellos los que la forman y son ellos los que se reparten los miembros entre ellos, como pasó en la última. La convirtieron en una patente de la impunidad. Entonces hay que sacarse la Cámara de Diputados, hay que quitarla de ahí, ponerla en la próxima Constitución para que sea el Consejo de la Magistratura, que así... que elija a esas personas. Y el Ministerio Público de igual manera. Entonces todas esas reformas pueden dar lugar a que el país pueda comenzar a caminar realmente y tenga menos posibilidad de ser presionado por los organismos internacionales para convertirnos en el patio trasero de otro país con relación a la migración. No es un asunto de racismo, no es un asunto de problema histórico. Y de preservar nuestra identidad. Y de preservar la identidad. Entonces, ¿dónde la gente puede comunicarse con usted, don Máximo, para hacerse parte de esa organización Encuentro, Comunidad Nacionalista No Partidista? Estamos creando la plataforma, una plataforma de seguimiento que la vamos a dar a conocer en adelante, sí, de redes sociales, y vamos a insistir mucho en la defensa de la patria, en esa parte. Estoy de acuerdo. Y en la formación de un ejército pacífico, cívico, en base a los derechos que
nos concede la Constitución de la República, de defender nuestra soberanía, nuestra identidad nacional, la libre determinación del pueblo dominicano y todos los aspectos que constituyen derecho público internacional. Estoy de acuerdo con esa iniciativa y la respaldo. Y como usted indica, no es no partidista, no se trata de un asunto coyuntural para apoyar asuntos de momento. Quería decirte en esta parte final que, y llamo la atención a los asiduos oyentes de este programa, nosotros no buscamos posición de gobierno. Nosotros nos sentimos cómodos trabajando, apoyando al gobierno con el cual declaramos una alianza estratégica porque entendemos que el presidente Luis Abinader ha venido trabajando en aspectos puntuales de importancia para el país, de manera que no se había hecho históricamente, y en todo lo que podamos apoyarlo, lo vamos a apoyar, siempre que él mantenga la línea de cero corrupción, de transparencia, y que como lo ha hecho, los ministros que se equivoquen los saque del gobierno, porque en la República Dominicana se ha acuñado la cultura de que todo el que llega al poder debe llevarse todo lo que hay en el camino. Sí. Y eso no puede ser posible. El país no va a avanzar, no se va a desarrollar con ese tipo de criterios. Entonces nosotros desde afuera hacemos mejor trabajo porque podemos ayudar a limpiar lo que de dentro del gobierno está mal. Sí. Y desde afuera defender al gobierno de mejor manera, como el gobierno no se puede defender, como es el asunto de los ataques internacionales, Sí. porque por mejor que lo haga, siempre deja una arista que perjudica al país. Sí, así mismo es, pero además de la destitución, yo soy favorable de que haya sometimiento. Así Porque es. no puede ser que para algunas cosas, como lo dijo Milagros Ortiz, sean subsanables, pero para lo otro es corrupción. Corrupción es corrupción, no importa Así es. cómo se le quiera apodar. Ni es quién sea, corrupción. ni qué partido Ni quién sea. sea, ni qué adjetivo se quiera utilizar Así es. para eso. Y si hay, como por ejemplo el caso del Intran, entre muchos otros, situaciones, deben ser sancionadas y eso no se puede quedar en el olvido. Así y allí la justicia no está presentando la famosa independencia que se promueve, se propaga día y noche. Eso es lo que creemos. Gracias, don Máximo, por su tiempo, que Dios le Gracias, bendiga. Dios. Gracias. Y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Ahora vamos por el 1.000.000 de suscriptores y pronto, con la gracia de Dios, lo vamos a alcanzar con el apoyo de todos ustedes. Nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.